¿Qué tal? Buen día a todos. Estamos ya primero de junio. Esta es una nueva sesión de CD 101 y vamos a comenzar. Entonces, por favor, hagan un git pull o un git clone y los apuntes se van a actualizar. De hecho, si ustedes se fijan, empezamos con 23 capítulos, ahora vamos con 25. Como les digo, es práctica común conmigo de que extiendo mucho los apuntes hasta que se vuelven casi enciclopédicos. Y vamos a trabajar con nuestro capítulo que es flujos de texto y filtros. Estos capítulos que vienen, 6, 7, 8 y 9, son muy importantes. Bueno, BIM, BIM es tradicional que se utilice, pero como todo en Linux es un directorio y un archivo, si nosotros sabemos manejar de manera eficiente tanto los contenidos de texto como sabemos utilizar las expresiones regulares, vamos a poder procesar información de manera muy eficiente. Vamos a hacerlo. Entonces vamos a continuar. Nos quedamos caracteres de escape, despliegue de expresiones, cat, redireccionamiento de un flujo. Luego vimos esto, la adición de este. Aquí está, el error estándar. Nos quedamos aquí. Si ustedes recuerdan, lo que hicimos ya por último en la sesión pasada fue mandar el error estándar hacia un archivo. ¿Todos estamos bien hasta aquí? Ahora vamos a trabajar con los filtros. ¿Qué son los filtros? Bueno, Python perdón, disculpen, Unix y Linux tienen ciertas filosofías. Hay una que se llama KISS, que significa que es un principio. ¿Qué significa? Manténlo simple, estúpido. Eso es lo que significa. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que siempre cuando tratemos de trabajar con Unix y con Linux, vamos a optar por la simplicidad sobre la complejidad. Esto ya no está aplicando tanto en Linux, sobre todo con este Systemd. Es un cambio muy radical en cómo funciona tradicionalmente los Unix. Systemd se está volviendo increíblemente complicado, pero bueno, ya lo veremos en otros capítulos en este curso. Pero la idea es esa, que todo sea simple. Y hay otro principio muy similar aquí, que es el de que Linux y Unix están hechos por herramientas pequeñitas, pequeños componentes que hacen una sola cosa, pero que esa única sola cosa la hacen extremadamente bien. De hecho, es el principio de los microservicios. Lo que ustedes están viendo como microservicios lo vamos a ver ahorita como pipes. Es un agente pequeñito que tiene una entrada, procesa y sale. Esos son los filtros. Los filtros son aplicaciones con capacidad de procesar, ya sea modificar o analizar el flujo de texto que recibe, dando por resultado otro flujo de texto. Otra vez, como le he comentado muchas veces, el cómputo no se ha modificado desde los años 30 del siglo XX. Estamos hablando de que estamos refriteando y refriteando y refriteando los mismos conceptos. Programación funcional, los famosos lambdas, los filtros y los pipes, todo este tipo de cosas. Esto es tecnología de los 70s. Es algo increíblemente viejo que sigue siendo en concepto muy actual. Es por eso, y vale la pena discutirlo, por lo que es relativamente fácil para alguien como un servidor que tiene ya algún tiempo trabajando con Linux, sentirse cómodo con DevOps y con todas estas herramientas. No es otra cosa más que estos entornos, pero hechos cada vez más grandes y con mayor poder de cómputo y con mayor memoria. Obviamente en lenguajes exóticos y con ciertas características particulares y sobre todo consumiendo un montonal de recursos, pero hacen prácticamente lo mismo. Y vamos a verlo aquí.
Vamos a ver primero unos comandos para visualización de texto simple. Unix utiliza un comando llamado more, que en inglés significa más, y la gente de Linux creó su propio comando que se llama less, que es menos. Como les comento, se van a encontrar con muchos juegos de palabras cuando ustedes revisen la historia de Unix y Linux. ¿Cómo funciona? Less es un paginador. De hecho, es el que se utiliza para la ayuda, para las man pages. Y more es idéntico, nada más que más viejito. Por ejemplo, estamos, si estamos nosotros en CD 101, les 01 introducción IPYNB. Y entonces lo que van a tener ustedes es lo que contiene el capítulo 1 en código. Este es el código de una notebook. Yo me puedo mover hacia arriba y hacia abajo con las flechas. Y hay otras flechas con las que yo puedo trabajar. Con H, tecleando H, obtengo la ayuda. Con la Q me salgo de la ayuda del paginador. Si ustedes se fijan también, en la parte de abajo, déjenme habilito una herramienta de dibujo. Aquí en la parte de abajo, donde ven el cursorcito rojo, pueden ver que hay unos 2 puntos. Me permite que le meta instrucciones. Como les digo, me puedo mover con las flechas, hacia arriba, hacia abajo, página arriba, página abajo, home hasta el principio, end hasta el final, e inclusive puedo utilizar algunos comandos. ¿Por qué es importante VI? Porque muchos comandos de VI o de Vim son utilizados por este tipo de paginadores. Si yo tecleo, por ejemplo, ¿qué sería bueno? Diagonal Creative, me va a buscar la primera coincidencia con Creative. Fíjense. Y entonces puedo hacer búsquedas muy rápidas. Hay otras maneras de moverme. Con J y K también me puedo mover. Estos son comandos propios de Vim. Y para salirme, tecleo Q. Les me permite observar un documento que es más grande que mi pantalla. Las pantallas por lo general son de 40 por 80, entonces ustedes tienen 40 líneas y si se exceden las 40 líneas van a necesitar un paginador. Les es un paginador que me permite leer un documento y poder hacer este tipo de operaciones básicas. ¿Va de nuevo? Me puedo mover hacia abajo o hacia arriba con las flechas. También con J y con K me puedo mover. Con H pido ayuda. Aquí les da la ayuda de les. Como ven, también puedo hacer búsquedas. Yo puedo saltar. Tengo algunos comandos dentro de les. Con Q me salgo de esta ayuda. Y para búsqueda, por ejemplo, es diagonal y lo que yo quiero. Por ejemplo, otra vez, no sé si tengo sí, license. Y lo acabo de encontrar. Diagonal y flecha arriba y vuelvo a hacer la búsqueda. Nada más solo hay un license. Pero ¿qué pasa si busco Linux?
Ahí está. Linux. Y ahí está. Va a hacer las siguientes búsquedas de Linux y se va a mover durante en todo el documento con la búsqueda. Entonces esto nos permite, sin necesidad de una interfaz gráfica, poder tener opciones avanzadas de búsqueda en documentos. Eso es LESS. ¿Qué tal, Shendel? Buenos días. Y vamos a trabajar. More es igualito, nada más que más viejo. Si ustedes se van a encontrar, se encuentran con versiones más viejas de Unix, y estoy hablando realmente viejas, de 20 años atrás, se van a encontrar con More. Este no tiene flechitas, solamente tiene Enter y las diagonales, pero nada más. Les es un poco más avanzado. Con Q se salen también de More. Esto lo van a estar trabajando prácticamente a diario si están metidos en la terminal. La revisión a través de estas herramientas es algo totalmente cotidiano. Ahora, vamos a ver algunos pipes. ¿Cómo funcionan los pipes? Yo voy a tener, bueno, ¿cómo funcionan los filtros? Yo voy a tener un archivo o un flujo de texto y voy a poder hacer algunas cosas con este flujo de texto. Por ejemplo, el comando head o cabeza me va a traer las primeras líneas de un archivo. En este caso, yo tengo el archivo license. Vamos a estar trabajando mucho con readme license. Y entonces, este archivo que yo tengo aquí me va a traer estas primeras 10 líneas. Hasta conditions y 2 puntos. Y entonces, siempre head me va a traer las primeras 10 líneas. ¿Qué pasa si yo necesito más? Head license, no sé, o menos, 5. No, perdón, es primero el 5 y luego license. Déjenme ver qué dice, porque creo que no lo puse bien. Déjenme ver la sintaxis. Menos n, guión medio n. Y por ejemplo aquí, solamente una línea. Puedo colocar 13 y me trae 13 líneas. O 4. Y entonces me trae las 4 primeras líneas de un documento. Aquí está la man page de head. No la vamos a ver. Y tail es al revés. Tail es cola. Si ustedes hablan un poquito inglés y han jugado a los volados en inglés, head es donde está la cara y tail es la cruz de una moneda. En español es águila o sol. Bueno, perdón, aquí en México es águila o sol. En España es cara o cruz. En inglés es head y tail. Tail lo que nos va a traer son las últimas 10 líneas de un documento. Y con guión medio n, yo le puedo decir que el número de líneas. No tiene demasiada ciencia. Tengo otro comando que es WC. No significa cuarto de baño, sino que es un contador. Me permite a mí contar el contenido de un documento. Sin ninguna opción, lo que me va a regresar es el número de líneas del flujo de datos, el número de palabras del flujo de datos y el número de caracteres del flujo de datos. ¿Qué opciones tengo? Guión medio L para desplegar el número de líneas,
guión medio W para desplegar el número de palabras y guión medio C para desplegar el número de caracteres. Entonces, otra vez, vamos a utilizar readme.md. Me trae 27 líneas, 147 palabras, 1133 caracteres. Con la opción guión medio L solamente me trae el número de líneas, con la opción guión medio W el número de palabras, el número de caracteres y puedo hacer una combinación. Aquí voy a pedirle primero el número de caracteres y luego el número de palabras. El siguiente comando es NL. Este comando le asignaré desplegar un número consecutivo a la izquierda de cada línea de flujo. Es una numeración. Yo puedo sacar números de líneas de esta manera, de manera muy rápida. Tengo el comando sort. Me permite ordenar en orden ascendente un documento. Y entonces, por ejemplo, aquí voy a crear un archivo llamado patos que contiene Hugo, Paco y Luis. Como les he dicho muchas veces, me encantan las caricaturas. Y al hacer sort, es más, voy a colocar aquí un cat para que lo vean. Aquí está, Hugo, Paco, Luis. Y con sort, Hugo, Luis, Paco. Hizo un ordenamiento de menor a mayor. Voy a utilizar otro archivo que se va a llamar cartas, en donde tengo sota, caballo y rey. Perdón. Y con sort, ¿qué puedo hacer? Aquí tengo dos archivos, patos.txt y cartas.txt. Estoy haciendo un flujo de caracteres utilizando estos dos archivos. Y ahora en orden inverso. Ahora, esto es utilizando caracteres. Voy a hacer otro, por ejemplo, que se llama números.txt. Donde tengo 2, 5, 2, 1. Si yo utilizo el sort sin ninguna opción, lo que va a hacer es valorar los caracteres, no los valores numéricos. Entonces tengo 2 y 21 y 245. Este sort me va a traer 2, 21, 245 y luego 32 y luego 5 y luego 6, porque el primer carácter es el que va a mandar. Si yo quisiera que hiciera una evaluación numérica, utilizo guión medio n. Y entonces sí, los identifica como números y los ordena como tales. El comando split permite dividir un flujo de texto en segmentos, los cuales son guardados en diversos archivos. Cuando yo tengo archivos muy grandes, yo puedo dividirlos utilizando split. ¿Qué opciones tiene? Déjenme organizar unas cosas. Se van a crear 1000 líneas. Bueno, siempre voy a utilizar un prefijo X. Y si no se dice nada, si no se coloca nada, va a utilizar sufijos, es decir, después de la X, va a traer AA, AB, AC, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué opciones tiene? Guión medio L, en donde yo le puedo decir cuántas líneas por segmento. Guión medio N, en donde le digo en cuántos segmentos
quiero dividir el archivo. Y la opción guión medio D indica que los sufijos, en lugar de utilizar AA, AB y así, van a ser 01, 02, 03. Entonces, otra vez vamos a trabajar con el readme. Déjenme ver si tengo algo aquí. Porque está otra. No. Si se fijan ustedes, únicamente aquí en CD101, en mi repositorio local, únicamente tengo los capítulos. Lo que voy a hacer es que readme me lo coloque en segmentos de 5 líneas. Y entonces el resultado va a ser XAA, XAB, XAC y XAD. Cada uno de 5 líneas. Actualizo. Y entonces aquí voy a ver XA, XAB, inclusive hasta F. Y cada uno de ellos, si yo le pico aquí, contienen 5 líneas. Bueno, una sexta que no contiene nada. En este caso, solamente tiene 2 líneas. Todos los demás tienen 5 y una adicional. Entonces, yo puedo particionar mis archivos. Aquí lo vemos. Lo que contiene y su tamaño en líneas. Ahora, yo le puedo decir esto de aquí. Y lo voy a colocar aquí para describirlo. La siguiente celda quedará exactamente tres archivos a partir de readme.md. Y los archivos resultantes estarán numerados. No sé quién quiere comerse mi perrita, disculpen ustedes. Entonces tengo split readme.md. Cuando yo le doy guión medio n, significa que van a ser 13 archivos del mismo tamaño. Y la D me dice que van a estar numerados. Entonces voy a tener X00, X01 y X02. Entonces vamos a ver. Entonces tengo X00, X01 y X02 que se crearon hace unos segundos. Split entonces me permite generar documentos, segmentos de documentos a partir de un documento base. Denme un momentito, voy a ver qué tiene mi perrita, denme un segundo.
Listo, continuemos, perdón. Ya lo dije y lo repito, una teleconferencia no es teleconferencia sin un ladrido de perro. Ahora, tenemos otros comandos, como es el comando cut, que es cortar. Lo que me va a permitir es, no va a ser de manera lineal como sucedió con split, sino que va a ser de manera vertical, como va a poder cortar elementos. Yo le puedo decir que lo haga de distintas maneras. La opción -C me permite definir rangos de caracteres. ¿Cómo lo hace? Tengo mi flujo de texto, -C y pegado la posición de inicio. ¿A partir de qué carácter, de qué caracteres en la línea? Lo voy a tomar, guión y la posición final. Si no le coloco la posición final, significa que va a ser hasta el final. Si no le coloco la posición inicial, significa que ese es el inicio. ¿Qué estoy haciendo aquí? Readme. Lo voy a traer a partir del quinto carácter y hasta el 10º carácter. De aquí, a partir del 10º hasta el final. Bueno, este está muy interesante así, pero ¿por qué estoy utilizando cut? Recuerden, esto es gestión de diversos tipos de elementos. Cut me permite también utilizar los tabuladores. La opción -F, F por field, que significa campo en inglés, me permite traerme un rango de campos. Los campos siempre van a tener un separador. Por lo general son tabuladores. Entonces, cuando yo tengo la opción -F, va a buscar el primer elemento con tabulador y luego al siguiente y al siguiente y al siguiente. Entonces, voy a crear un archivo que se va a llamar campos.txt, que tiene esto: 1, tabulador 2, tabulador 3, tabulador 4, tabulador 5, y luego 1 en caracteres, tabulador 2 con caracteres, tabulador 3 con caracteres, y así sucesivamente. Si yo le digo F1, me va a traer la primera columna. Si yo le digo F3 hasta nada, me va a traer de la tercera columna hasta el final. Y entonces yo puedo tomar este tipo de archivos así. Es por eso porque los archivos CSV, los archivos separados por comas, y existen otros que son los TCV, los archivos separados por tabuladores, pueden ser procesados muy rápidamente. ¿Qué pasa si yo no quiero un tabulador sin un delimitador en particular? Utilizo la opción -D. Le digo, ¿cuál es el carácter separador? Y a partir de eso, defino mis campos. Aquí voy a utilizar pipes, que son las barras hacia arriba. Y entonces tengo lo mismo, nada más que ahora mi separador son estas barras. Lo que le digo a cut es, mi separador son las barras, y entonces tráemelas. Por ejemplo, y voy a añadir aquí, hay un archivo que es, y lo vamos a ver más adelante, etc password, en donde el separador son los dos puntos. Este archivo es el que guarda los datos de todos los usuarios que tiene la máquina virtual. En este caso tengo OI, LXD, etcétera, etcétera. Si quieren, ustedes no lo pongan. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quiero saber cuál es el shell que se le está asignando a cada uno de los usuarios? El primer dato es el nombre del usuario. La X viene por defecto, el número de usuario, el grupo de usuario por defecto, el nombre del usuario, el home del usuario y
el shell que le corresponde. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo que voy a hacer es cot menos f, no, perdón, menos d, guión medio d, y le voy a decir que el carácter son los 2 puntos. Este es mi delimitador. Y por ejemplo, quiero del 6 en adelante. Déjenlo detengo porque se me olvidó colocar algo muy importante. Déjenlo, lo interrumpo. Ya está. Perdonen ustedes, me faltó el flujo. Creo que hice algo mal, déjenme ver. Si se queda así, significa que hay un error. Y necesito interrumpir el kernel o reiniciarlo inclusive. Ah, ya que está. Ahí está el error. Tiene dobles comillas aquí. Sí, sobre una comilla, gracias, Omar. Y entonces, ¿qué estoy trayendo? Del campo 7, del campo 6 hasta el final. Y entonces, lo que me estoy trayendo son estos dos datos. Si solamente quisiera F7, me traería esto. Mi separador ahora son los 2 puntos. Entonces, COT es bastante versátil porque puedo colocar comas, tabuladores, los famosos pipes, etcétera, etcétera. Yo identifico el símbolo y le digo qué es lo que quiero. Python es un lenguaje bastante eficiente. ¿En cuántas líneas de Python ustedes sacarían algo como COT? En este caso, ya existe. Es pequeñito y muy eficiente. Y entonces puede procesar este tipo de estructuras, tanto CSVs como TSV, como cualquier tipo de estructura con un separador bien identificado. Extraer datos de esta manera es increíblemente rápido. ¿Por qué? Porque esto está ya en el sistema. Este es un programita que fue creado en C, que es un binario ejecutable y que optimiza el uso de todos los recursos. Tengo otro que es paste. Rafael, yo utilizaba mucho para hacer la carga de datos de CDR a la base de datos por medio del shell. Efectivamente, Rafael, el shell se vuelve muy importante cuando utilizamos grandes volúmenes de datos. De hecho, los que me siguen en Facebook seguramente adivinaron el tema de este capítulo, porque esto le da muchas ideas para hacer análisis de datos y sobre todo de datos de texto, como estos de aquí de forma masiva, utilizando el shell. En lugar de utilizar estas herramientotas como Python y todo su stack de datos o R, utilizar únicamente el shell y algunos comandos que no vamos a ver aquí. Hay uno que se llama awk, AWK, y otro que se llama set, que es el editor en línea de Vim.
y funcionan con expresiones regulares y con algunas expresiones particulares y pueden procesar textos de manera muy avanzada. Otra herramienta para procesamiento avanzado de textos es Perl, el lenguaje de programación. Esto optimiza el uso de los recursos y en lugar de estar saliendo con cosas tan sofisticadas como lo puede ser Spark, pues pueden utilizar los humildes pipes de las líneas de comando. Y es rapidísimo. Desde siempre, Linux y los Unix procesan datos de manera masiva. Y lo hacen de forma nativa. No, Rafael, de hacerlo con Java es la muerte, consume recursos de manera brutal. Por eso les mencionaba Spark. Spark está escrito en Scala, pero utiliza la JVM y es pesadísimo. Esto no, esto ya está compilado, es un pipe nada más. Bueno, vamos a hablar de paste. Paste lo que va a hacer es unir en un solo flujo de texto más de un archivo. Tengo patos y cartas. Con paste los voy a pegar línea por línea. Y me va a dejar un tabulador. Rafael, pues sí estamos viejos, la verdad, pero es magia negra que tenemos que compartir con los demás, porque al final de cuentas estamos refliteando, pero a veces no somos conscientes de que la realidad es que lo único que estamos haciendo es meterle más recursos de cómputo y nos olvidamos de todo lo viejo, lo que ya existía, en donde los recursos eran muy limitados y teníamos que hacer casi lo mismo que hacemos ahora. Es por eso por lo que COBOL sigue siendo COBOL. No hay un nuevo COBOL, no. Yo decía anteriormente, ya va a ser nuevo COBOL, no. COBOL es el nuevo COBOL porque no hay absolutamente nada que haga operaciones tan eficientes con tan pocos recursos. Estos programas hechos en COBOL tienen una razón de ser por lo que no pueden ser sustituidos. Por esto que están viendo ustedes aquí. Son altamente eficientes y pueden manejar increíbles cantidades de volúmenes de información ahí en su mainframe viejecito, como para soportar las operaciones financieras de grandes corporativos. Ahorita lo vamos a ver, es un poquito más adelante, Omar. Tengo el comando unique. Unique me va a identificar líneas únicas. Si yo tengo líneas repetidas, unique me permite identificar solamente aquellas que son únicas. ¿Qué opciones tiene? Guión medio C, que me dice cuántas veces se repite una línea, y guión medio D, que despliega solo aquellas líneas que están repetidas. Entonces, voy a crear un archivo llamado repetidos.txt, que tiene no repetida 1, no repetida 2, varias repetidas, no repetida 3, repetida y no repetida 4. Sin ningún tipo de opción, no vemos demasiado. Al final de cuentas, encuentra repetida una vez y solamente la despliega una vez. Pero ¿qué pasa si le coloco opción C? Me va a decir cuántas veces se repite. Entonces, esta línea se repite 3 veces en este segmento y luego no se repite. La opción D me va a dar únicamente aquellas que son únicas, valga la redundancia. La que se repite es D constantemente. Y aquí me va a decir cuántas veces se repite repetida. Se repite 3 veces. Unique me permite hacer este tipo de operación. Hay algunos otros filtros. Por ejemplo, cat.
Es cat, pero al revés. Es más, voy a utilizar algunos, tenemos tiempo, llevamos una hora, vamos a ver algunos de estos. Pensé que me iba a tardar más, por eso, lo coloqué aquí, pero por ejemplo, el comando tac es similar a cat, pero regresa contenidos en orden inverso. Tac, license. ¿Dónde me quedé? Aquí está. Es license. No es license. ¿Por qué se queda? Déjenme ver. Si se fijan, empieza MIT license, copyright, y empieza al revés. No sé por qué se me queda en el viaje. Voy a ver qué pasa. No sé por qué no está funcionando en el entorno. Bueno, ok. Déjenlo, detengo el kernel y lo reinicio. No, se queda en el viaje. Algo está pasando aquí. Voy a tener que ver qué está haciendo. A ver, ya lo hizo bien. Y entonces aquí tengo Snesil. Y entonces tengo la licencia, pero en orden inverso. No sé qué problemas tenía yo con mi... Tengo otro comando que es join. Permite extraer las líneas idénticas entre archivos cuyo contenido está compuesto de forma ordenada. Y entonces va a ser un poco más complicado. Voy a crear el archivo más patos. Entonces voy a tener otra vez Hugo, Paco, Luis, Donald, Rosita y Tío Rico. Y le voy a colocar en más patos. .txt. Pero lo voy a colocar en el home.
ahorita les paso esto en el chat. Me faltó la N. Y entonces ya tengo Hugo, Paco, Luis, Donald, Tío Rico y Rosita. Si ustedes recuerdan, tengo otro archivo que es patos. Lo voy a ordenar. patos-ord.txt y entonces va a ser sort patos a patosort.txt. Ya había creado yo patos aquí arriba. Ah, esta está diagonal, es la otra diagonal, perdón. Y también voy a utilizar el sort para más patos.txt. ¿Qué estoy haciendo? Los estoy ordenando. Ya está. Y entonces tengo join. Join patosort.txt. Se los voy a colocar todo en el chat, no se preocupen. Para que no cometan los errores que estoy cometiendo yo. Y entonces, ¿qué fue lo que hice? Voy a colocarlo todo. Aquí está en el chat. ¿Cómo creé yo más patos? Y entonces tengo Hugo, Paco, Luis, Donald, Rosita y Tío Rico. Aquí lo que estoy haciendo es ordenar ambos archivos. Tanto patos como más patos. Ya los ordené y los tengo en archivos nuevos. Ahora con join, lo que voy a hacer es encontrar exclusivamente aquellos elementos que se repiten en uno y otro documento. Hay otro que es muy poderoso, solamente lo voy a ver porque lo vamos a ver cuando hablemos del kernel en PY 121, GD 121, que es diff. Diff lo prefiero a expand. Si voy a perder el tiempo, prefiero perderlo con diff. Y no es perder, sino invertir.
No se preocupen, todo esto, ya saben, terminando esta sesión, lo subo al repositorio. El comando diff genera un reporte de la diferencia entre archivos. Voy a utilizar otra vez patos y más patos. Si ustedes recuerdan, patos tiene Hugo, Paco y Luis. Y más patos tiene Hugo, Paco, Luis y otros patos adicionales. Diff me va a traer las diferencias a partir de qué línea y en qué columnas hay diferencias. Y entonces entre patos y más patos, a patos le falta Donald, Rosita y Tío Rico. Vamos a hacerlo al revés. Voy a tomar como referencia más patos y con lo que lo voy a comparar es con patos. Aquí el orden de los factores sí altera el producto. Es al revés. Si ustedes se fijan, este signo de mayor que significa que le falta al archivo. Este signo con menor que significa que esto es lo que le sobra al archivo. A partir de diff, que es lo que vamos a ver más adelante, yo voy a tener el comando patch. Este ya no lo vamos a estudiar, lo vamos a ver cuando veamos el kernel. ¿Cómo funciona el kernel? El kernel, como ustedes saben, es código, que es el que el código fuente, es el que va a generar el kernel de Linux. Para actualizar yo el kernel, utilizo parches. Utilizo el comando patch. Lo que hacen cuando se crea el kernel es esto. Genero una diferencia entre la versión anterior del kernel y la nueva versión. Y entonces, este diff, el archivo resultante, vamos a ver si sale. Es más, déjenme me acuerdo de patch. Ok. Para empezar, este diff lo voy a guardar en parche.txt. Y va a ser de patos a más patos. Y con patch es patos.txt, que es el original. Y luego parche.txt. Ah, eso es. Y entonces ahora patos es Hugo, Paco, Luis, Donald, Rosita y Tío Rico. Entonces lo voy a colocar aquí. Sí, había tiempo.
Si veo que hay tiempo, procuro extenderlo. Permite aplicar perdón. Le voy a llamar parche. De hecho, eso significa patch. ¿Por qué me interesa trabajar con patch y con diff? Algunos de ustedes dentro de mis cursos, y se los voy a colocar aquí, ¿qué fue lo que hice? Saqué la diferencia entre más patos y patos. No, perdón, entre patos y más patos. Esto va más abajo. Aquí. Y lo voy a guardar en parche. Lo que yo tengo son una serie de instrucciones que yo puedo automatizar para reconstruir estos cambios. Los que han estado en mis cursos, de hecho los que me acompañaron un sábado, habrán de recordar que hago mucho énfasis en el uso de Git para control de versiones. Y también les comentaba que el creador de Git es Linus Torvalds. Linus Torvalds se aventó Git en 2 meses. La historia, para hacerla rápida, es le criticaban mucho que utilizara un control de versiones propietario. Le tiraron bastantes críticas y le dijeron, bueno, si realmente quieres utilizar ya saben, gente que es sarcástica, dice, bueno, si eres tan fregón, ¿por qué no haces tu propio sistema de gestión de versiones? El problema es que Linus Torvalds sí es muy fregón. Entonces dijo, bueno, me tomó 2 meses, descansó 2 meses del desarrollo del kernel y voy a hacer mi propio sistema de gestión de versiones, ya saben, con juegos de azar y mujerzuelas. Y nació Git.
Linus Torvalds es una persona muy práctica, es increíblemente práctica. Y entonces, una de las bases de Git es diff y patch. Si ustedes entienden el concepto detrás de diff y patch, van a entender no solo cómo funciona la mecánica de actualización de los kernels, no me traigo un kernel completo, sino del kernel anterior hago un diff y entonces parcho el kernel. Y esto es algo que van a, si ustedes están trabajando como sysadmin, lo van a escuchar constantemente. Parcha el kernel y una vez parchado, entonces ya lo puedes recompilar y ya tienes la nueva versión. Imagínense millones de líneas de código actualizadas con un parche de este tipo. ¿Por qué? Porque hay pequeñas diferencias entre el kernel anterior y el kernel que acaba de salir. ¿Para qué traerse millones de líneas cuando tienen que traerse unos cuantos miles o cientos de líneas y únicamente parchar? Así es como funciona diff en el kernel. En el caso de Git, yo tengo un control de versiones en donde se guardan las diferencias entre un archivo y otro entre versión y versión. Lo que lo hizo Linus Torvalds es hacer uso intensivo de diff y patch. Si ustedes entienden este concepto, entienden la mecánica de Git. ¿Alguno de ustedes estuvo conmigo con Git? Efectivamente, Giovanni, esa es la manera en cómo funciona Git. Utiliza diff y patch de manera intensiva. De hecho, si ustedes revisan esto, se parece mucho a Git diff. Nada más que en lugar de los signos, utiliza más y menos. Entonces voy a quitar este patch. Y estos ya, ahorita sí ya no tenemos tiempo. Me queda expand. Los tabuladores los convierte en espacios. On expand hace lo contrario. Ah, sí, sí. Muy rápido. Va a comparar archivos cuyo contenido esté dispuesto de forma ordenada. Ya lo tengo. Voy a comparar patos.org con más patos.org. Y entonces aquí está la comparación. Patos.org y más patos.org. Entonces está Donald, Hugo, Luis y Paco está compartido y Rosita y Tío Rico es lo que sobra. Me lo coloca en columnas y entonces yo puedo hacer una extracción. Y hay otro, pero no lo vamos a ver aquí, que se llama comdir. Creo que no está aquí. No, creo que no está en creo que es de Solaris. Comdir lo que hace es una comparación entre directorios. ¿Cuántas líneas de código no le solucionan estos filtros? Ahora, ¿por qué se llaman filtros? Porque la entrada de uno es la entrada de un filtro
puede ser la salida de otro filtro y así sucesivamente. Yo puedo concatenar filtros. TR me transforma caracteres. Si hay algún carácter que yo no quiero utilizar, utilizo TR. Y vamos a trabajar en el siguiente capítulo con grep. Grep me permite aplicar expresiones regulares. Los que estuvieron en PY 121 se han de acordar de las expresiones regulares para búsquedas dentro de un archivo o utilizando el comando ls. Awk es un lenguaje. Y de hecho la versión de GNU Linux es Gawk. De este vamos a hablar mucho en PY 111. Se los voy a colocar en el chat. Gawk es un lenguaje de programación de ahí de los 60, 70, escrito en este caso, bueno, Awk. De hecho, creo que Awk fue creado por Dennis Ritchie. Ah, Kernighan. Awk es un lenguaje chiquito, es hermano de C. Su papá es Brian Kernighan junto con estos dos. Nació junto con Unix ahí a finales de los 60 y me permite procesar textos de forma avanzada. Y funciona para los pipes. Yo puedo colocar expresiones muy específicas para buscar contenidos, procesarlos y regresar información a través de un lenguaje de programación. Esta también ya es magia que se está perdiendo. Utilizo mucho el término magia, pero realmente es tecnología. Es para hacerlo un poco más interesante. Y lo vamos a ver en PY 111. Cómo programar utilizando el shell. En el shell vamos, en PY 111 vamos a ver awk y vamos a ver set. Ay, Dios mío, Scottie Pippen. Set es, se conoce como el editor, bueno, de hecho, Ed, lo voy a buscar en Unix, era el editor de texto por defecto de Unix cuando fue creado. Ese también fue creado, no sé si por Kernighan o por Rich. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, fue creado por Ken Thompson, el mismísimo creador de Unix. Este fue el primer editor de texto que existía dentro de Unix y era básico, porque era un editor de texto que ni siquiera tenía una interfaz, eran instrucciones que se le mandaba al servidor y el servidor daba un resultado. Y ustedes editaban desde la línea de comandos. Recuerden, estamos hablando de tiempos en donde ni siquiera teníamos monitores. Y entonces Ed era el editor de texto inicial de Unix. Después Ed tuvo una interfaz. Esta interfaz se llama BIM o BI. A ver, div menos W, descarta espacio en blanco cuando compara líneas. ¿Te estás sacando el help de div, Gerardo? Ok, bueno, ahorita veo eso. Ed se convierte también en un lenguaje. Lo que utiliza BIM, que es lo que vamos a ver en el capítulo 8, son cierto tipo de comandos muy cortitos. Normalmente son una letra. Si ustedes hacen esta combinación de letras, pero directamente desde la terminal utilizando Ed, tienen un pequeño lenguaje que hace búsquedas, que se mueve, que sustituye textos,
que hace muchísimas operaciones como nosotros las haríamos en BIM. Por eso VI y BIM son muy importantes aprenderlos. Porque si ustedes se encuentran en un sistema Unix muy viejo, lo único que se van a encontrar va a ser VI. Y nada más, no van a tener Nano, no van a tener Emacs, no van a tener absolutamente nada más que VI. Van a estar solos en una terminal en donde ni siquiera saben cómo salirse si no aprenden a utilizar VI. Y vamos a continuar. Entonces tengo la familia grep, que la vamos a ver, que es aplicar expresiones regulares a un flujo de texto, awk para Unix y gawk para Linux, ed para Unix y sed para Linux. Estos no son muy, estos ni siquiera los voy a ver. OD transforma un archivo en octales. Y hexdump regresa un archivo en formato hexadecimal. Ahí si quieren ustedes investiganlos. Y tenemos estos filtros de formato. Esos también van a venir en CD111. Entonces tengo trough y growth. Trough es el primer elemento que hace, la primera aplicación que hace lo que se conoce como typesetting. ¿Alguno de ustedes ha utilizado LaTeX? Sobre todo aquellos que hacen tesis y están en la Facultad de Ciencias, casi es obligatorio que utilicen LaTeX. LaTeX me permite a mí generar documentos que pueden incluir fórmulas y que pueden tener ciertos formatos de página. Cuando ustedes escriben documentos técnicos, sobre todo científicos, LaTeX es prácticamente su herramienta de trabajo. Este programa, LaTeX, fue creado
por Donald Knuth. Donald Knuth escribió un libro muy interesante, que es carísimo. Este señor, es más, vamos aquí a Amazon para que lo vean. Este libro que se llama El arte de la programación por cómputo. Estos volúmenes, como ustedes pueden ver, tienen este costo. Y si ustedes quieren ser un programador ahora sí que hardcore, necesitan comprar estos libros. Estos libros están escritos en lenguaje ensamblador, en lenguaje máquina, pero les explica de manera detallada cómo funcionan la gran cantidad de algoritmos que están disponibles en el cómputo. Donald Knuth es toda una referencia para los programadores. Así es, Gerardo. The Art of Computer Programming. Y Donald Knuth también es un fregonazo, como suele suceder, como sucede con Linux, creó LaTeX. Estos libros fueron escritos inicialmente utilizando LaTeX. Y no solamente escribió los libros este señor, sino que además creó el programa con el que escribió los libros. De este tamaño, de este tipo de nerds con los que ustedes se van a topar. No solo hice mi librito sobre algoritmos, sino que hice mi propio sistema de typesetting para poder escribir mi librito. Es maravillosa esta gente, la verdad, son personas que yo respeto mucho y que admiro, porque de verdad son las que hacen que el mundo se mueva. Y antes de LaTeX existía Trof. Trof hace algo muy similar a lo que hace LaTeX. Utiliza un lenguaje en donde yo puedo formatear archivos de texto. Recuerden, esto es desde antes de que existieran siquiera monitores. Ustedes tenían que darle formato utilizando la línea de comandos. A partir de Trof, la versión para GNU Linux es Groff. Y entonces ustedes pueden hacer lo mismo. Este sí no lo vamos a estudiar, ya, esto sí ya es demasiado viejito, demasiado de nicho. Yo les recomiendo que en lugar de utilizar Trophy Groff, utilicen LaTeX. Pero otra vez, si ustedes se encuentran solo en frente a un mainframe de hace 20 años y quieran hacer un reporte con tablas, lo que van a utilizar es Trophy Groff. Y ahora bien, nuevamente vamos, ya no vayamos a los 70, vamos a principios de los 90, finales de los 80. Yo estudié en la Ibero, ahí teníamos las computadoras, y lo único que teníamos era una serie de terminales, un cuarto lleno de terminales y una computadora central, y yo tenía que mandar a imprimir. Todavía no existía en aquellos tiempos Windows, ni tampoco existían sistemas de este tipo. Y desde ahí empecé a utilizar Unix y Linux. Si yo quisiera mandar a imprimir un documento, utilizaba PR. Ay, voy a cerrar un micrófono, perdón, alguien estornudó. Listo. PR es un filtro que me permite a mí preparar un documento para ser impreso. Y luego lo mandaba a una terminal de impresión específica, LPTR o Line Printer. Lo mandaba así tal cual. Al dispositivo llamado LPTR. LPT, perdón. Y era impresora en línea. Y era a través de un puerto paralelo. Así era como yo imprimía.
formateaba y este formato se lo mandaba directamente a la impresora para que fuera formateado, que utilizaba PR. FMT también me permite formatear el tamaño de una página, los espacios, etcétera, etcétera. Y Fold lo único que hace es un texto, ajustarlo a un ancho en particular de caracteres. Estos filtros ya son muy viejos, ya prácticamente no se utilizan. Pero, por ejemplo, FMT me permite trabajar con algunos formatos en particular. Al final de cuentas, son herramientas que ya, ahora sí, esto es demasiado complicado y tenemos editores de texto. Ya no vayámonos tan a las cavernas. De hecho, ya tenemos suficientes problemas con BI. Entonces, sí es importante conocerlos, pero realmente no necesitan ¿qué dice? ¿Conociste a Jorge Cove? No, no conocí a Jorge Cove, Gerardo. ahorita, si quieres, me escribes la anécdota de Jorge Cove. Vela escribiendo mientras seguimos. Yo puedo todos estos comandos que acabamos de ver concatenarlos. ¿Y cómo los concateno? A través del famoso pipe. El pipe es esta barra. De hecho, si ustedes también se van a bases de datos que vienen de antes de SQL, se van a encontrar que los datos antes estaban separados por pipes. El pipe indica que la salida del comando de la izquierda es la entrada del comando de la derecha. Y entonces yo tengo un flujo, por ejemplo, un flujo de texto, y aplico un filtro. La salida de este filtro se la aplico al siguiente y así sucesivamente. Un ejemplo, tengo este listado. De este listado voy a pedir que haga un sort en orden inverso. Y de este sort en orden inverso, lo que quiero es que me traiga los primeros tres. De este sort en orden inverso de los primeros tres, yo quiero que me traiga a partir del cuarto carácter. A partir del cuarto carácter, yo quiero que me cuente las líneas. Digo, ya sabía que eran tres, pero tengo aquí WC. Por ejemplo, WC. Y entonces me cuenta los caracteres. Lo que estoy haciendo es enrutar pipes de la salida del LS, hago un sort en inverso, bueno, en este caso es el sort inverso, y tomo los últimos. 1, 2, 3. Y de ahí corto a partir del cuarto carácter, es decir, quito 0, 1 y aquí y tomo a partir del cuarto. Y yo puedo seguir continuamente. Puedo añadir pipes y pipes y pipes y pipes y pipes. Esto me facilita mucho la vida. Pipe, como yo les comentaba, es cañería. Ah, trabajaste con él en el Spin. Ajá, así es, Gerardo, estoy leyendo el comentario. Sí, no me acuerdo de Jorge Cove, pero sí alguna vez anduve por Spin. Y sí, Donald Knott es el dios de los algoritmos, es la persona que nos enseñó a nosotros a programar con algoritmos. No tengo los libros, esos sí son carísimos, pero siempre tengo en mi lista de deseos la serie de Knott para poder estudiar. De verdad se los recomiendo si ustedes quieren ser un programador hardcore, no hay nada como los libros de Knott. Y no les voy a decir dónde están los PDFs.
Y bueno, hay otro pipe. Este pipe se llama T o T. En las cañerías nosotros tenemos también algunas tuberías que se pueden bifurcar. T me permite mandar a un archivo y continuar con un pipe. Si ustedes recuerdan, tengo lista.txt. Cap. No lo tengo. Bueno, voy a utilizar patos. Voy a utilizar otros patos. No sé por qué no está listo. Patos. Déjenme ver. .txt. Ahí está. Voy a utilizar patos. Tengo Hugo, Paco, Luis, Donald, Rosita y Tío Rico. Lo que voy a hacer es leer patos.txt. A partir de ahí, tengo un T. Tomo patos.txt. Ah, ya está. Ah, ya vi por qué es lista.txt. Ahí está. Perdón. Y por eso no existe. Ya entendí la sintaxis. A veces se me va la onda. No voy a tener patos. Así. ¿Qué voy a hacer? Voy a aplicar un ls. A partir del ls, yo voy a guardar el resultado en listas.txt. Luego voy a hacer un sort, un tail y un cut. Pero de entrada, este resultado ya lo guardé en lista.txt. Y ahora sí, efectivamente. No existe lista.txt. Ejecuto esto. Y entonces trajo el listado, hizo todos los pipes, pero este T me permitió guardar en lista.txt el resultado. T lo que hace es, primero, guarda en un archivo y ya que lo guardó, mete el filtro. Entonces tengo, digamos que dos comandos, dos operaciones en una. Una de guardado en disco y otra de aplicar el pipe. Y esto que ustedes acaban de ver aquí es la manera en la que los sysadmin viejitos generan sus scripts. Esta es la base para todo el procesamiento de datos de Unix y de Linux. Si ustedes aprenden correctamente estos pipes, saben utilizarlos, saben usar los filtros y pueden acercarse a la línea de comandos, están a medio camino de una buena aplicación de administración de sistemas Linux y de Unix. Esto, junto con grep, que lo vamos a ver más adelante, es la base del sysadmin. Es el pan nuestro de cada día de los sysadmin. A partir de aquí, podemos hacer lo que nosotros querramos. ¿Por qué? Porque todo el Linux es un directorio o es un flujo de datos que tiene formato de archivo. Procesos, kernels, dispositivos, absolutamente todo puede ser procesado utilizando estas herramientas. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Todo bien? Disculpen, a veces me emociono, de verdad, esto me encanta, esto es lo que he vivido y de lo que come mi familia. Programo en Python y en otros lenguajes, pero realmente lo que yo soy es sysadmin y este tipo de cosas me emocionan, me encanta hacer esto. Y bueno, vamos a hablar de las expresiones regulares. Yo creo que sí me va a dar tiempo de al menos describírselas.
Y ya habíamos visto en Python el tema de expresiones regulares y ya habíamos visto en Python algunas reglas específicas. Estas reglas específicas de expresiones regulares nacieron a partir de Perl. Perl tiene su propia sintaxis de expresiones. ¿Qué es una expresión regular? Son partes de los lenguajes formales, lenguajes de programación, esto es parte de las matemáticas aplicadas al cómputo, y permite identificar patrones de texto mediante el uso de una combinación de ciertos caracteres. ¿Qué caracteres utiliza Linux y Unix? Utiliza estos de aquí. Esto busca un patrón al principio de una línea. Esto al final de una línea se coloca después de la expresión. Esto corresponde exactamente a un carácter, cualquier carácter. Esto es un carácter de escape. La diagonal invertida siempre en Linux y en Unix es carácter de escape. Aquí se busca un carácter de cualquier tipo. Este lo utilizamos mucho, el asterisco, que es 0 o más caracteres. Si yo coloco caracteres dentro de corchetes, voy a colocar un grupo de caracteres que yo puedo utilizar. Si le coloco este simbolito, son caracteres que no voy a utilizar. Si yo tengo varias expresiones, puedo utilizar el paréntesis y el pipe me dice que puedo utilizar esta expresión o la que sigue. La llave y n me dice cuántas veces se puede repetir un carácter. Y nm me da un rango. Esta tabla, por favor, apréndansela. Y vamos a utilizar estos comandos utilizando ls. ls asterisco me va a traer absolutamente todos los elementos. Asterisco me dice que debe de ser de 0 a cualquier carácter. Y entonces me trae todos los listados. Es más, me trae hasta los de data y los de image. Significa absolutamente todos. Y entonces tomó data e image. Aquí lo que estoy diciendo es todos los caracteres que terminen con punto IPYNB. Aquí me voy a listar todos los caracteres que empiecen con 1, cualquier carácter, el que sea, guión bajo y todo lo demás. Y entonces todos los caracteres que empiecen con 1, cualquier otro carácter, guión bajo y todo lo demás. Aquí lo voy a hacer, pero en lugar del signo de interrogación, le voy a dar un rango de 1 a 5. Y entonces me va a traer 11, 12, 13, 14 y 15. Ahora el signo de interrogación lo coloco al principio. Y entonces me va a dar 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 11, 12, 13, 14 y 15. Ah, y 21, 22, 23, 24 y 25. Ahora lo que voy a hacer aquí es que me traiga 0 y 2. 0, 0, 1, 0. Y que no me traiga ni 1 ni 5. Y entonces me va a traer 0, 6, 0, 7, 0, 8, 0, 9, 26, 27, 28, 29. Y también 20, porque no hay un 0. Y 20. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Le doy estas dos opciones. Tiene que empezar o con 0 o con 2. Y el siguiente no debe de ser ni 1 ni 5. Y me traes todo lo demás. Aquí lo que estoy diciendo es que tiene que empezar con 1 y puede ser 3, 7 o 0. Entonces me va a traer el capítulo 10, el 13 y el 17. Tráeme todo aquello que tenga FT. Y aquí hay una combinación XT, XP, FT y FP.
Entonces aquí tengo xt. Aquí, por ejemplo, tengo xp. Aquí tengo ft. Aquí tengo xt, xt y xt. Es muy rápido, pero si ustedes ven las reglas, pueden apreciar que tienen sentido. El video del viernes no está en la lista de reproducción, déjenmelo verlo. Gerardo, Perl, ya estoy ahorita metido con Fortran, ya estoy metido, de hecho, como les dije, estoy dando por ahí un curso corporativo con Java. Java no lo hago a menos de que me paguen mucho dinero. Y estoy con Fortran para hacer operaciones avanzadas de análisis de datos y sobre todo de álgebra lineal. Yo creo que Perl ya es demasiado, ya estoy abarcando demasiado. Dejen termino Python, dejen termino DevOps, hago mis experimentos con Fortran, déjenme pagan mucho dinero con Java y ya después vamos a ver Perl. Entonces, déjenme revisar qué pasó con el video, según yo lo había subido. Y sí, Perl lo puedo ver, pero no creo que sea este año, ya tengo demasiadas cosas para este año. De hecho, me voy a tomar un descanso. Como les comentaba, este es el último curso. Voy a descansar un mes. Necesito ordenar todo el material que tengo. Hay muchísimas cosas por hacer. Y voy a retomar hasta mediados de julio con los cursos de análisis de datos. Entonces, bueno, todavía nos quedan 13 minutos. grep es un comando que tiene R. grep es el comando especializado en utilizar expresiones regulares para búsquedas dentro de los archivos. Dentro de un flujo, de hecho, dentro de un flujo de texto. ¿Cómo funciona? Y es más, lo voy a colocar aquí porque no lo coloqué. Tengo grep, un flujo de texto, algunas opciones, y una expresión regular. Cuando yo coloco la opción guión medio i, le estoy indicando a grep que no diferencie mayúsculas de minúsculas. Grep de entrada diferencia mayúsculas de minúsculas. Y con la opción E me permite utilizar caracteres de escape. Vamos a ver unos ejemplos. Voy a trabajar otra vez con license. Esta es la licencia MIT. Voy a buscar patrones dentro de esta licencia. Ah, perdón, aquí está mal. Ahí está. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar MIT dentro de license. MIT con mayúsculas. Y entonces lo que está buscando es la coincidencia de MIT. Yo puedo utilizar la cadena de caracteres así o puedo colocarle comillas. Por ejemplo, para buscar MIT, pero con espacio. Aquí MIT está aquí. Si yo le coloco espacio, solamente voy a obtener esta de acá.
Estos son los dos únicos casos en donde M y T está con mayúsculas. Si yo le coloco la opción guión medio I, entonces voy a tenerme M y T con mayúsculas y con minúsculas. Y entonces aquí tengo M y T, aquí tengo M y T, aquí tengo M y T, y otra vez, aquí tengo M y T. Ahora, lo que yo quiero hacer es buscar todos aquellos elementos que empiezan con M y T, independientemente si utiliza mayúsculas o minúsculas. Solo hay uno. Ahora aquí yo quiero todos aquellos que terminen con R. R, R. Aquí quiero todas las líneas que empiecen con D. Bueno, D o D. The above copyright notice, the software provider, etcétera, etcétera. Y aquí yo voy a permitir utilizar caracteres de escape. Aquí que estoy diciendo, debe de haber una Y, cualquier número de caracteres y luego el carácter E repetido 2 veces. Entonces tengo aquí Y y voy a buscar dónde está, aquí está, el carácter E repetido 2 veces. Aquí voy a buscar R, pero repetido 2 veces. Warranty, repite la R 2 veces. Y aquí voy a buscar todas las líneas que tengan ya sea license o liability. Lo mismo, pero con license y merge. Y aquí viene otro ejemplo. The Message es una herramienta que, como vimos, me trae los mensajes del kernel, del sistema. Lo que voy a hacer es de The Message, utilizando un pipe, búscame input. Y entonces, siempre en donde yo encuentre input, me lo va a traer. Esa es la man page de grep. Y de hecho, esto lo voy a borrar y lo vamos a ver en el man page. Grep es una familia de comandos. Tengo grep tradicional, egrep, fgrep, rgrep, e inclusive creo que es egrep. El principal es grep. Grep me permite caracteres de escape, es como grep con la opción E. F y R no me acuerdo, de hecho casi no los utilizo. Los que más utilizo son grep y egrep. Para evitar confusiones, solamente en este curso vamos a trabajar con este. A ver, menos F. Menos F me dice que es de un archivo. Eso significa fgrep. Las expresiones regulares, así como se las puse, ahí sí que fácil se ve. Pero no son tan simples. Estos son ejemplos que yo probé y me tardé un par de horas en hacerlos cada uno para que pudieran funcionar correctamente y que se vieran tan sencillos como los vieron ahorita. Las expresiones regulares son un tema muy difícil. A veces nosotros podemos regarla. Como yo les comentaba anteriormente, los logs, los datos y todo lo que trae Linux es texto crudo. Yo puedo ordenarlos utilizando por ejemplo, code o utilizando algún otro tipo de pipe, pero al final de cuentas es texto que no está estructurado. Si lo vemos desde el punto de vista de un analista de datos, las herramientas que estamos utilizando en este momento se aplican para flujos de texto no estructurado. ¿Qué otra herramienta hace análisis de flujos de texto no estructurado de manera masiva? Hadoop, para Big Data. ¿Qué es Big Data? Big Data
es cuando nosotros no tenemos poder de cómputo para poder procesar un flujo de datos. Si tengo el poder de cómputo para flujo de datos en una sola máquina, pues entonces utilizo Linux o utilizo Unix. Ustedes van a utilizar herramientas de Big Data solamente y solamente cuando sean tan grandes que no puedan ser procesadas por una computadora convencional. Todo lo demás puede ser procesado rápidamente con estas herramientas. Con esto de expresiones regulares y con el manejo de filtros y pipes, ustedes ya están listos para poder procesar la información de Unix y de Linux. ¿Alguna duda o comentario? ¿Todo está bien? Lo que yo les recomiendo es particularmente este capítulo, trabájenlo. Búsquense documentos, colóquenlo en su máquina, tráiganse textos de algún lado y traten de procesarlos. De tarea, no les voy a revisar la tarea, pero de tarea, utilicen los pipes, utilicen los filtros y utilicen grep para poder procesar información. Sobre todo aquellos que están muy metidos en el tema de análisis de datos, fíjense qué fácil es procesar la información de esta manera. ¿Alguna duda o comentario? ¿Todos estamos bien? Ok, perfecto. El día de mañana vamos a ver Find Exarchs, en donde yo puedo buscar algunos elementos dentro de todos los archivos. Y Exarchs me permite, es una especie, es un filtro muy particular, lo vamos a ver. Y si podemos, vamos a empezar a trabajar con BIM y BI. ¿Todo bien? Entonces, bueno, terminamos la sesión del día de hoy. Muchas gracias.